Porque de tal manera amó Dios al mundo, o mejor dicho, porque Dios amó al mundo tanto que ha dado a su Hijo, nacido en forma única, que es lo que significa monogenes, el unigénito, para que todo aquel que en Él crea, y no se está refiriendo a todo aquel que se porte bien, no se está refiriendo a aquel que no comete pecado, sino a todo aquel que en Él cree. Fíjese qué curioso y qué interesante. No está diciendo que el que se porte bien y deje de pecar, porque ninguno dejará de pecar mientras estemos en este cuerpo. Porque todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, la vida eterna con Dios es maravillosa. El crecimiento espiritual es maravilloso en la medida que nos dispongamos a estudiar, a conocer, a crecer espiritualmente y a poner en práctica todo aquello que se nos enseña a través de la percepción, inculcación, metabolización y aplicación de la palabra de Dios. Y también nos dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni lo alto, refiriéndose a todo ser angélico, ni lo profundo, refiriéndose a todo ser maligno, demoníaco y del infierno, ni lo alto ni lo profundo, ni lo presente ni lo porvenir, o sea, nada del presente ni del futuro, nos podrá separar del amor de Dios, que es en qué, en Cristo Jesús. Es decir, una vez que crees en Cristo, nada nos podrá separar del amor de Dios. Es decir, la salvación no se pierde. Y aquel que cree que la salvación se pierde por cometer algún pecado, está equivocado, no conoce realmente la palabra de Dios. Está simplemente repitiendo como loro frases religiosas donde dicen que tienes que portarte bien para ser salvo. Es falso. O aquella frase tan vergonzosa de muchas personas que dicen, te has ganado el cielo. Es que él se ha ganado el cielo porque es muy buena persona. Nadie se gana el cielo, es imposible. Y aunque reuniésemos todas las buenas obras de todos los seres humanos, es imposible que alguien pueda pagar la salvación de uno solo. El único que satisface la justicia divina es nuestro Señor Jesucristo. He aquí mi Hijo muy amado en quien tengo complacencia. Y entonces vamos a ver hoy, dentro del estudio de la barrera, el tema de la propiciación. Pero para eso, así como la salvación es gratis, gratis porque Cristo la pagó, con el precio más alto del universo. Así como la salvación es gratis, también es gratis la comunión con Dios. No se siente, no hay una tal cosa como que el Espíritu Santo se sienta. Las emociones aquí no tienen ningún papel. Las emociones no cuentan para la relación con Dios. Se puede estar emocional, se puede sentir la emoción de estar en contacto con Dios. Grabar una clase para mí es emocionante. Yo me siento feliz de poder estar funcionando dentro de mi don espiritual. Pero eso no tiene nada que ver con la relación con Dios. Eso es una vez que te alimentas de la palabra de Dios, que conoces quién es tu Padre, que amas a tu Padre, que comienzas a desarrollar amor personal por Dios Padre, entonces comienzas a sentir emoción, obviamente, porque estás sintiendo la felicidad de poder estar conectado con Dios. Pero no significa que para poder tener espiritualidad tengas que estar emocional o cometiendo actitudes ridículas de retorcerte en el suelo, llorando, cantando, brincando. Eso no tiene nada que ver con la relación con Dios. La emoción forma parte de la naturaleza de pecado, de nuestro cuerpo. Porque si la emoción fuese parte de la relación con Dios o fuese parte de la espiritualidad, entonces aquellas personas que asesinan a su pareja por celos estarían estando espiritualmente. Y es falso. No existe tal cosa como que la emoción deba controlar tu cuerpo, tu alma y tu espíritu para poder ser espiritual. Entonces, la emoción debemos mantenerla controlada porque la relación con Dios depende de cómo respondemos al conocimiento de la palabra de Dios. Nuestra relación con Dios depende del conocimiento que tengamos circulando en los 7 compartimentos de nuestra alma. Y para poder conocer a Dios, para poder desarrollar amor personal por Dios, tienes que conocerle. Es falso que pueda existir el amor a primera vista. No hay tal cosa como que la vi y me enamoré. Es falso. Puedes reconocer a tu alma gemela,
puedes reconocer a tu pareja ideal, pero no significa que la puedas amar hasta tanto no la conozcas. Es un proceso de conocimiento. No puedes amar aquello que no conoces. Tienes que conocerlo para poder desarrollar amor por Dios. Es lo mismo que sucede con un niño que acaba de nacer. El niño no ama a sus padres, los necesita. Se acostumbra a que le den de comer, le cambien los pañales, lo carguen, lo duerman, pero no ama a sus padres. En la medida que va desarrollando conocimiento por sus padres y desarrolla agradecimiento por ellos, es que logra amarlos. Pero no es una cosa que nace de la noche a la mañana. Y de la misma forma, nosotros tenemos que desarrollar conocimiento de Dios para poder realmente amarlo. Porque la palabra de Dios nos dice, y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero es un proceso de conocimiento cuando descubrimos que realmente Dios nos provee de todo. Y no hablo de cuestiones materiales también, sino hablo principalmente de cuestiones espirituales, donde nos provee absolutamente de todo. Y ese aire que respiramos todos los días, ese oxígeno que respiramos, se lo debemos agradecer. Porque el hecho que abramos nuestros ojos todos los días y veamos que estamos vivos y estamos respirando, debemos agradecérselo con una actitud genuina de agradecimiento, dándonos cuenta que efectivamente aquí estamos respirando todavía para que alcancemos la máxima cima. Y es por eso que es tan vital concentrarnos en el estudio de la palabra de Dios. Y si comemos 3 veces al día, con más razón debemos alimentarnos mínimo 3 veces al día. Y aunque las clases han estado un poco esporádicas, la idea de esto es que con todo y que están pocas clases allí, tengan la oportunidad de repasar para que puedan tener alimento espiritual y poder crecer hasta la máxima cima. Entonces vamos a comenzar un nuevo periodo en el que vamos a intentar grabar clases con mayor frecuencia para que tengan alimento espiritual. Entonces, si alguno de ustedes en alguna oportunidad dijo, necesito más, no se preocupen que aquí tendremos más. En la medida que podamos seguir grabando clases con más frecuencia, ustedes podrán tener más información y más información para crecer hasta la cima. Así que comencemos esta clase de hoy dedicándonos al conocimiento y al estudio de la palabra de Dios, y para eso citemos nuestros pecados, como dice en 1 Juan 1:9, si citamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para purificar nuestros pecados y purificarnos de todo mal hacer. Así que unos breves instantes para iniciar la clase. Gracias, Padre, por esta oportunidad, por esta provisión divina, por esta oportunidad maravillosa que nos das de poder alimentarnos de tu plan. Permite que sea claro para que podamos entenderlo, crecer hasta la cima, para la gloria y para la honra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hablando entonces de los bloques de la barrera, que ya los he mencionado en clases anteriores, Dios crea el método para poder borrar todos esos bloques y para poder derribar esa barrera y podamos tener contacto directo con Él. Y principalmente es la propiciación. Ahora, el tema de la propiciación es muy interesante porque alguien debe pagar el precio. La propiciación no es más que eso, pagar el precio, satisfacer la justicia de Dios. Pero nosotros no tenemos la capacidad, no existe ni aún uno, ni siquiera una persona en el mundo que sea capaz de pagar ese precio. Entonces Dios, en la segunda persona de la Trinidad, tiene que venir a hacerse hombre para pagar el precio. Porque solo un hombre libre puede pagar el precio por los esclavos. ¿Y esclavos de qué? De la naturaleza de pecado. Ahora, lo que Cristo paga en la cruz no son los pecados personales. Que si viste con malos ojos a la vecina, que si te enojaste con el otro, que si peleaste con aquel, si mentiste. Dios no, nuestro Señor Jesucristo no paga todo, por supuesto, paga todos los pecados, pero no es eso, no es ese pecado el que viene a pagar el precio. No es ese pecado el que viene a dividir la relación con Dios por la eternidad. Cristo viene a pagar los pecados, todos los pecados personales, pero sobre todo viene a pagar el pecado natural, el hecho de nacer muertos espiritualmente. Entonces vamos a comenzar con la clase tomando el tema de la propiciación. La obra de Cristo satisfizo la integridad del Padre, se llama propiciación. El lado de la cruz dirigida hacia Dios. Es decir, a quien Dios exhibió, que quiere decir Jesucristo, públicamente como propiciación, o sea, como precio pagado
por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, de su rectitud, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Y nos habla de Romanos 3:25. Y dice en Romanos 3:25, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, ¿qué dice West? West es un teólogo británico, si no me equivoco, que dice acerca de la propiciación. La palabra, en su forma clásica, fue usada como un acto de apaciguar a los dioses griegos por medio de un sacrificio. En otras palabras, el sacrificio era ofrecido para compensar la ira del dios. Hablando de Grecia, ¿no? Griego, de los dioses griegos. Y luego se es utilizada esa palabra para referirse a ese dios, la propiciación. La nueva Biblia, la NVI, traduce propiciación como un sacrificio de expiación. La versión Biblia Viva tiene para tomar nuestro castigo por nuestros pecados. La antigua palabra griega propiciación, hilasterión, también es usada en la Septuaginta para el propiciatorio, la cubierta del acta del pacto, sobre la cual la sangre del sacrificio era rociada como expiación por el pecado. Ahora vamos a hablar brevemente de lo que es el acta del pacto, el arca del pacto, perdón. El arca del pacto era ese lugar de el propiciatorio, el lugar de propiciación de los pecados, donde el sumo sacerdote ingresaba y se encontraba un arca hecha de madera de acacia que representa la humanidad de Cristo, con incrustaciones de oro, con tapadera de oro que representa la deidad de Cristo. O sea, el arca en sí representaba Cristo en su humanidad perfecta, humanidad verdadera, y tapadera de oro que representaba la deidad de Cristo. Encima tenía dos querubines, uno representaba la justicia y otro la rectitud. Ambos querubines miraban hacia abajo, es decir, en lugar de ver la parte de madera que representa la humanidad de Cristo, estaban viendo la parte divina de Cristo. Ambos miraban hacia abajo y el sumo sacerdote vaciaba la sangre del sacrificio para, digamos, satisfacer la justicia y la rectitud de Dios. ¿Qué había dentro del arca? Se encontraban una taza de maná, que era, habían tres niveles de pecado del pueblo judío, del pueblo de Israel. Una taza de maná, representando el alimento y la provisión divina que el pueblo de Israel rechazó. La vara de Aarón con la que fue golpeada la roca para que pudiese proveer de agua al pueblo de Israel durante esos 40 años que estuvieron en el desierto, que además de eso reverdeció, una vara que estaba seca y reverdeció, como señal de la soberbia, cuando Moisés golpeó 2 veces la roca, cuando Dios le había ordenado que tenía que ser una sola vez. Y los 10 mandamientos, que también fueron las ordenanzas que el pueblo de Israel rechazó. Es decir, en el propiciatorio se encontraba Dios en su humanidad y en su deidad. Los dos querubines, justicia y rectitud, mirando a Cristo y no mirando todos aquellos pecados, o 3 niveles de pecado que habían cometido el pueblo de Israel, siendo satisfechos tanto la justicia como la rectitud con la sangre del Cordero sin mancha, que es Cristo. Entonces es un tema apasionante, interesantísimo, hermosísimo, entender lo que significó ese arca. Ahora, se ha hablado muchísimo sobre el tema arqueológico y de investigación y dónde se encuentra el arca, porque eso sería un avance para la humanidad. Resulta que nada de eso es importante. Esa arca puede encontrarse o no, y eso no viene a cambiar en nada lo que significa para la humanidad la presencia de Jesucristo. Eso existe, ciertamente podrá existir en alguna parte, pero no es importante encontrarlo, porque lo que realmente importa es que ya Cristo vino a sustituir. Eso no era más que una forma de enseñarle al pueblo de Israel lo que Cristo haría en la cruz, porque en ese entonces no había Biblia escrita. Entonces todo eso viene a ser una simple representación de lo que Cristo haría en la cruz. Entonces ya nosotros tenemos esa arca del pacto, ya Cristo pagó todos los pecados del género humano,
principalmente el pecado de nacer espiritualmente muerto, y está dando la oportunidad para que nosotros simplemente con creer ya todo eso ha sido removido, todos los pecados han sido removidos, solo tenemos que acreditarnos en reconocer los pecados para poder tener comunión con Dios. Pero todos esos rituales que existían en el Antiguo Testamento no estaban allí, sino para representar lo que sucedería en la cruz, para que entendiera la gente, una forma de enseñar, así como se hacían sacrificios para demostrar que efectivamente lo que sucedería en la cruz sería justamente eso. Ya no hace falta hacer rituales. Hay religiones o hay sectas que siguen guardando el sábado como si el sábado fuese un día especial, como si el sábado es el único día que hay que dedicarle a Dios, cuando realmente no entienden que nosotros dependemos y somos de Dios todos los días de nuestra vida. Entonces, lo importante de esto es entender que todo eso ha sido removido, porque todo eso no era más que una representación de lo que sucedería en la cruz, que es lo que realmente importa. Entonces, la propiciación es la palabra griega hilasterion. Voy de nuevo con el texto del coronel Robert Bissing, traducido por mi pastor don Armando García. También traducida como propiciatorio en Hebreos 9:5, donde significa tapa o lugar de cobertura. El propiciatorio era la tapa que se colocaba sobre el arca de la alianza, en el lugar santísimo, en el tabernáculo de Israel. El arca, una caja hecha de madera, que estoy leyendo el texto, que es básicamente lo que le acabo de mencionar. El arca era una caja hecha de madera de acacia y recubierta de oro. Representaba la singularidad de la persona de Jesucristo. La madera hablaba de su humanidad, el oro de su deidad. Esta caja, vamos a ver, no quiero avanzar la página aquí. Esta caja contenía las tablas de la ley mosaica, la vara de Aarón que brotó y la vasija de maná. Todo ello simbolizando varios aspectos del pecado de Israel al rechazar las provisiones de gracia de Dios para la nación. No se nos puede olvidar que todo es por gracia, todo es un regalo divino. Desde el instante que abrimos nuestros ojos y entendemos que estamos respirando porque Él lo permite. Y si tenemos la libertad y la oportunidad de estar vivos todos los días, debemos dedicarle tiempo para el conocimiento de su palabra. El propiciatorio de oro puro cubría los emblemas del pecado. Enfrentados a cada lado del propiciatorio había dos querubines, uno representaba la rectitud y el otro la justicia. Mientras miraban el propiciatorio, los querubines no veían la pecaminosidad del hombre representada por el contenido de la caja, sino la sangre expiatoria del sacrificio animal, que había sido rociada sobre la tapa dorada. Una vez al año, en el día de la expiación, Yom Kippur, que hoy en día el pueblo judío sigue celebrándolo, el sumo sacerdote sacrificaba primero un novillo y luego un macho cabrío. El sumo sacerdote, solo él, accedía a este lugar santísimo, llevando la sangre del novillo para expiar sus propios pecados, rociando la sangre sobre el propiciatorio. Luego regresaba con la sangre del macho cabrío, sacrificado para hacer la expiación por los pecados del pueblo. Eso lo pueden ver en Levíticos 16, 14 al 17. La rectitud de Dios contemplaba hasta esta sangre que cubría el propiciatorio y quedaba satisfecha ceremonialmente. El ritual prefiguraba y representaba al Cordero de Dios, como lo dice en Juan 1:29, siendo sacrificado en la cruz, el lugar donde la rectitud y la justicia de Dios serían realmente satisfechas. Entonces imagínense todo este ritual que se hacía una vez al año, para que nosotros, o para que el pueblo de Israel pudiese entender lo que sucedería en la cruz. Y hoy en día no hace falta ningún tipo de ritual, porque en el momento que Cristo es colgado en la cruz y recibiendo todos los pecados del género humano, pasados, presentes y futuros, durante esas 3 horas, ese velo del templo es rasgado en simbolismo, en representación de que ya nosotros no necesitamos un sumo sacerdote que nos represente, porque ya lo tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, continuando acá, así como los sacrificios de animales prefiguran el futuro sacrificio de Cristo, el término sangre, como lo dice en Romanos 3:25, se refiere figurativamente a su muerte espiritual, su obra propiciatoria. Y reitero, es la muerte espiritual de Cristo en la cruz la que paga los pecados del mundo, no la muerte física, como sustituto nuestro. Cuando el perfecto Dios hombre pagó el castigo por todos los pecados de la humanidad en la cruz, la justicia y la rectitud de Dios, el Padre, quedaron satisfechas. Cristo fue exhibido públicamente en la cruz como nuestro propiciatorio.
La muerte espiritual sustitutiva cubrió nuestros pecados de forma permanente, como se ilustraba mediante la sangre del propiciatorio en el lugar santísimo. Dios es propiciado por la obra de Cristo en la cruz y el pecado ya no representa un obstáculo en su relación con la humanidad. Si la obra de Cristo en la cruz era todo lo necesario para satisfacer al Padre, ¿cómo podría alguien presumir de añadir sus propias obras? Por eso es tan satánico cuando alguien considera que puede agregarle algo a la obra de Cristo en la cruz. Sí, es que Cristo lo pagó todo. Es impresionante hablar con cristianos que dicen eso así. Pero luego dicen, ¿y tienes que portarte bien? Y dicen, sí, tengo que portarme bien. Cuando le preguntas eso, te das cuenta que efectivamente, cuando respondes de esa manera, que no conocen la palabra de Dios. O la conocen, pero no la procesan, no la entienden, no la viven. Resulta que no necesitamos portarnos bien para ser salvos. Ahora, si quieres conocer a tu Padre, si quieres tener relación directa con tu Padre, que si quieres tener una buena comunión con Dios y citas tu pecado y quieres conocerlo, obviamente te portarás menos mal, pero siempre seguirás portándote mal. Entonces, la muerte espiritual sustitutiva pagó nuestros pecados en forma permanente, como se ilustraba mediante la sangre del propiciatorio en el lugar santísimo. Esto creo que es Hebreos, no sé, la abreviatura no la reconozco, Hebreos 9:12. Sí, Hebreos 9:12 al 14 y el 10 al 4. Dios es propiciado por la obra de Cristo en la cruz y el pecado ya no representa un obstáculo en su relación con la humanidad. Si la obra de Cristo en la cruz era todo lo necesario para satisfacer la justicia del Padre, ¿cómo podría alguien presumir de añadir sus propias obras? Eso ya lo leí. Bien, la posición en Adán resuelta por la posición en Cristo. Es decir, uno de los bloques de la barrera era nuestra posición en Adán, es decir, la herencia de la naturaleza de pecado. Ahora, ¿cómo Dios derriba ese bloque? Precisamente de esta forma. El último obstáculo en la barrera entre el hombre y Dios es nuestra posición en Adán. El primer hombre fue la cabeza representativa de la raza humana. Como hemos visto, toda la progenie de Adán está o cae con él y en él, por su desobediencia voluntaria. El pecado y la muerte espiritual vinieron sobre toda la raza humana. En Adán todos mueren, según nos dice en 1 Corintios 15:22. Como resultado estamos ajenos de la vida de Dios, según nos dice en Efesios 4:18. Nacidos en Adán, con las limitaciones de nuestra breve vida, presentan una barrera a cualquier relación con Dios eterno. Nuestra posición en Adán requiere la condenación y la muerte. Es decir, una vez que Adán muere espiritualmente, en su naturaleza, en su vida biológica, en su vida humana, tiene la naturaleza de pecado, muere espiritualmente y transfiere todo eso al género humano por los siglos de los siglos, pero nosotros eso nos permite tener la libertad entonces de nacer de nuevo, solo por creer en Cristo. Para vivir con Dios para siempre debemos poseer la rectitud perfecta y su vida eterna. Únicamente una nueva posición en Cristo puede garantizar la justificación y la vida eterna. Para comprender y realizar esta posición, debemos entrar en una relación con Dios el Padre a través de Jesucristo. En su nueva relación comienza por la fe personal en Él. En Cristo todos serán vivificados, según nos dice en 1 Corintios 15:22 en su parte B. Entonces todo, es absolutamente todo provisto por Dios. El sábado, por eso es tan importante entender lo que significa el sábado, que en el Génesis Dios descansó al octavo día. No significa que Dios estaba agotado, significa que Dios había culminado el trabajo, había provisto todo, todo estaba hecho por Él y estaba solamente para que nosotros lo disfrutemos. Y cuando Cristo dice tetelestai, colgando en la cruz, está queriendo decir todo está consumado, es decir, todo está provisto. Nada podemos añadirle nosotros la palabra de Dios para tratar de alcanzar la aprobación, para tratar de alcanzar la relación con Dios. Todo es parte de un trabajo hecho absolutamente por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Mientras Dios diseña el plan, Dios Hijo ejecuta el plan, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo lo comunica, para que nosotros podamos tener la oportunidad de conocer este tesoro increíble, hermoso e infinito. Y tener acceso directamente al cielo es un regalo increíble. Entonces malgastar días, años y meses de nuestra vida completa, en algunos casos, de no conocer este regalo increíble, es una total
es un total desperdicio el no poder disfrutar de este regalo. Y qué lamentable de aquellas personas que simplemente deciden no creer. Ellos están rechazando este increíble regalo, este maravilloso regalo de poder tener una relación directa con nuestro Padre y poder disfrutar de este regalo. Entonces, es absurdo que pasemos minutos y hasta horas de nuestros días preocupándonos por las provisiones divinas, preocupándonos, angustiándonos o enojándonos porque deudas que tengamos que pagar, en lugar de aprovechar la oportunidad de descansar en las provisiones divinas, cuando lo más importante y lo más grande ya Dios lo creó, Dios lo proveyó. Entonces, ¿de qué nos preocupamos? ¿Y por qué nos vamos a preocupar simplemente porque estamos solos? Que es una absoluta estupidez decir que me siento solo. ¿Por qué? Porque simplemente es mentira. Si eres cristiano y crees en Cristo, tienes allí a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo habitándote. Y esa arca del pacto, ese lugar de propiciatorio, ya está construido en nuestra alma. En nuestro ser habitan Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Precisamente por ese regalo maravilloso de Cristo en la cruz, automáticamente somos provistos de un templo en nuestra alma. Y donde ya ese arca del pacto, donde se tiene que hacer sacrificio, ya no existe, ya no hace falta. Porque tenemos un sumo sacerdote que es Cristo, que está ahí representándonos ante Dios Padre y habita en nosotros, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Tenemos al menos 2 ángeles de la guarda a nuestro costado. Estamos hablando de mínimo 2, porque es los ángeles que cuida cada uno de los miembros de la familia real. Entonces mínimo tienen que ser 2, quizás hasta sean más. Yo creo que por lo torpe que soy, seguramente debo tener más de 2. Y los tengo forzados un poquito de trabajo. Pero efectivamente, mínimo tenemos 2. Entonces, sentirse solo no es más que una muestra de arrogancia, es una muestra de vanidad y de no poder entender todo este regalo maravilloso y este fenómeno espiritual tan increíble que tenemos aquí, de estar acompañados primero por Dios. Y si te hace falta alguien, ya sea familia, hijos, esposa, es porque efectivamente no conoces la palabra de Dios. Si sientes que necesitas tener personas a tu lado, que en algunos casos, por ejemplo en mi caso más bien, mientras más solo mejor, o mientras más círculo de amistades y de familia más cerrados pueda ser mejor, porque solamente quiero tener a mi lado gente de calidad, con quien pueda disfrutar de esto tan hermoso que es la palabra de Dios. No hace falta entonces reunirse en sitios con una multitud. Entonces, algunos somos un poco ermitaños precisamente por eso, porque preservar ese círculo de amistades y de relaciones muy cerrado, donde solamente gente de calidad pueda estar a mi lado para disfrutar de una buena conversación, pero donde no quiero estorbos de conversaciones huecas. Entonces mejor, entonces sentirse solo es un acto de arrogancia, ¿verdad? Donde quieres tener personas a tu alrededor, o que simplemente no estás dándote cuenta de que realmente tienes a tu alrededor a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo habitando en ti, y están también nuestros ángeles de la guarda, y además eso tiene una legión de ángeles que están observándote en tu aplicación de la palabra de Dios. Entonces nada de preocuparse por las adversidades de la vida, más bien disfrutar de cada una de ellas, confiando en que Dios tiene una solución para todo y confiando en su plan perfecto. Y con esto terminamos la clase de hoy. Una pequeña oración y nos retiramos. Gracias Dios Padre por esta oportunidad, increíble privilegio que nos das de poder alimentarnos de tu plan. Gracias Señor por la oportunidad. Gracias porque es para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.